Bien, pasamos a resolver los ejercicios sobre análisis visual que están planteados. La primera pregunta es: identifica el diseño del estudio. En este caso, pues es un diseño multielemento, como podemos ver por el hecho de que las varias condiciones de estudio van alternándose. Se nos dice: identifica las condiciones experimentales. Las condiciones experimentales están indicadas cada una en cada trayectoria de datos por unas flechitas. Son atención, juego, demanda y objetos. No vamos a centrar solo en el aspecto metodológico de análisis visual, no vamos a entrar en detalles de qué se pretendía exactamente con el estudio, ¿no? Se nos dice: identifica la variable o variables dependientes. Aquí el variable o variables es un distractor, ya que hay una sola variable dependiente, que es respuestas por minuto en las varias condiciones del estudio, pero la respuesta siempre, o la variable dependiente siempre es la misma, que es respuestas por minuto o con problemas de conducta por minuto. ¿En qué condición experimental hay una tendencia ascendente? Se nos pregunta. Bien, podemos ir condición por condición. En la condición de atención vemos que los datos son relativamente estables. No hay una dirección de los datos que sea constante a lo largo de todo el estudio. Si nos fijamos, por ejemplo, en la condición de demanda, pues pasa prácticamente lo mismo. Son valores bajos y relativamente estables a lo largo del estudio. Vemos en la condición de juego que tenemos datos que inicialmente son bajos, luego tenemos un incremento de conducta y luego un nuevo descenso de la conducta. Por tanto, no hay una tendencia que quede, digamos, que se afiance a lo largo del estudio, como sí ocurre con la condición de objetos. Condición de objetos que vemos que comienza muy bajita y va subiendo a lo largo del estudio con cierta variabilidad, pero muestra una tendencia ascendente a lo largo del estudio. Vemos que, por ejemplo, las dos sesiones iniciales están prácticamente a nivel 0 y las dos finales están a un nivel de 2 respuestas por minuto, mientras que las otras sesiones pues tienen valores intermedios con cierta variabilidad. ¿En qué condición experimental o condiciones experimentales no hay tendencia? Se nos pregunta. Pues bueno, las otras tres, ¿no?, que ya hemos visto. En la pregunta 6 se nos dice: ¿impide la variabilidad interpretar los resultados del estudio? Bien, sabemos que el diseño multielemento es bastante tolerante con el problema de la variabilidad, ya que a veces la variabilidad queda correlacionada entre condiciones, aunque realmente no vemos ese fenómeno en este particular conjunto de datos. Otro aspecto benigno con respecto a la interpretación de los datos en un diseño multielemento es que siempre vamos a dar más peso digamos, a la parte que diríamos la parte derecha de los datos, ya que con frecuencia las diversas condiciones experimentales sufren un proceso de discriminación por parte del participante a lo largo del estudio, o se dan procesos de reforzamiento según el tipo de intervención, que hacen que los resultados estén más claros o las diferencias estén más claras hacia el final del estudio. Por ejemplo, en este caso particular vemos que en las 4 últimas sesiones de cada condición es muy fácilmente determinar que el nivel de conducta en juego y en demanda es más bajo que el nivel de conducta en las condiciones de atención y de objetos. Un resultado, por otra parte, bastante común en un análisis funcional, ya que el acceso a tangibles y el reforzamiento social a veces son difíciles de diferenciar y tienden a correlacionarse. No obstante, si nos fijamos en estadios anteriores del estudio, la cosa no está tan clara, ¿no? Si nos fijamos aquí en la parte intermedia, está todo un poco mezclado, pero si enfatizamos más la parte final del estudio, vemos con cierta claridad que hay más conducta en la condición de objetos y de atención que en las condiciones de juego y de demanda. Por tanto, en este caso diríamos que hay una considerable variabilidad, pero que esta variabilidad no termina de impedir que podamos hacer una interpretación
de los datos. Cabe añadir que en este estudio los autores prolongaron muy significativamente el estudio. Tenemos un total de 9 sesiones por condición aproximadamente, y que es un número de sesiones bastante elevado por condición en un análisis funcional. Por tanto, es posible que los autores no estuvieran satisfechos con los datos cuando estaban, por ejemplo, en este nivel, ¿no?, del estudio, y tuvieron que prolongarlo para llegar a un momento en el que los datos adquirieron más claridad con respecto al nivel de conducta de las varias condiciones experimentales. Por último, se nos pregunta en qué condiciones experimentales dirías que parece haber más cantidad de conducta. Bueno, pues ya lo hemos dicho, en las condiciones de objetos y atención. Si calculamos la media, es posible que nos salga, que yo creo que sí saldría, que en estas dos condiciones habría más conducta. No obstante, recordad que la media no tiene en cuenta la tendencia de los datos. Hay una tendencia, por ejemplo, en la fase de objetos, y eso hace que debamos prestar más atención a las sesiones finales. Por tanto, la media no sería tan informativa para responder esta pregunta de si en qué condiciones hay más cantidad de conducta. Bien, con eso pasamos al siguiente ejercicio, que se nos presenta este gráfico. Y se nos pregunta: identifica las condiciones experimentales. Aquí, bueno, pues es un diseño multielemento. Las condiciones experimentales, perdón, diseño de línea base múltiple, disculpadme. En un diseño de línea base múltiple, las condiciones experimentales van a estar identificadas en la parte superior del gráfico. Tenemos una fase inicial de reforzamiento diferencial para conductas de aceptación. Tenemos una fase de comparación de tratamientos alternativos que consistían en guía física o mantenimiento de respuesta de mantenimiento de la cuchara. Luego tenemos una fase en la que se retira la cuchara y solo hay guía física. Y tenemos una fase de guía física y mantenimiento de la cuchara, estas dos condiciones experimentales de las que habla el estudio. Luego, aquí en este punto intermitente, los autores retiran la cuchara y ya nos quedamos con un solo tratamiento. Bien, pues bueno, esas son las fases del estudio y las condiciones experimentales. Las fases las definimos siempre longitudinalmente a lo largo del estudio. Esto sería una fase, esto sería otra fase. Mientras que las condiciones experimentales puede haber más de una dentro de una fase. Por ejemplo, aquí tenemos una fase que incluye que diríamos una manipulación multielemento, ya que son la misma variable dependiente pero alternada. En este caso, la variable dependiente son porcentaje de ensayos con aceptación de la comida. Este era un estudio sobre intervención en un problema de conducta alimentaria, y utilizaron dos estrategias de tratamiento que eran guía física y mantenimiento de la cuchara. En la fase inicial es una línea de base, pero bueno, es una línea de base que incluía una estrategia de reforzamiento diferencial. Lo que pasa es que, claro, la conducta de aceptación parecía que en estos sujetos no estaba establecida, por tanto el reforzamiento diferencial prácticamente no hacía poco, ya que no había mucha conducta de aceptación, especialmente en el sujeto 3 y en el sujeto 2 en PAM. No parece establecerse a pesar del reforzamiento diferencial, y no está tan claro en el caso de Kelvin, que tenemos bastante conducta y podemos llamar una mini tendencia creciente hacia el final de la línea base, que quizá hubiera convenido explorar, pero bueno, los autores no lo realizan. Bueno, no quiero adelantarme a mí mismo, así que sigo con las preguntas. Identifica las variables dependientes, ya las he nombrado, el porcentaje de ensayo con aceptación de comida. Debemos de estar un poco ojo a visor
de que no se confunda la fase de tratamiento alternativo con una situación en la que tengamos dos variables dependientes. Si tuviéramos dos variables dependientes, los tratamientos no serían alternados o los puntos de datos no estarían alternados, estarían todos sobre la misma vertical. Y vemos que aquí no hay ninguno sobre la misma vertical, sino que alternan. Bien, la tercera pregunta identifica las fases del estudio en las que hay tendencia e indica si es ascendente o descendente. Bien, sería difícil, hay ciertas tendencias locales, como por ejemplo aquí o aquí, pero son muy locales, ¿no? Sería difícil determinar, por ejemplo, en este caso, en el caso de la línea de base de Kelvin, que hay tendencia, ¿no? Sí podemos determinar que hay tendencias, por ejemplo, en la fase de línea de base de PAM, ¿no? Que vemos aunque hay cierta variabilidad, pero en general una tendencia decreciente a lo largo de la fase. También vemos tendencias crecientes o ascendentes en la fase de tratamientos alternativos para ambas condiciones. En el caso de Kelvin y también en el caso de Donna. En este último caso se llega incluso prácticamente hasta la asíntota de aprendizaje, se llega al 100% de las sesiones en repetidas ocasiones, en el caso de Kelvin también, pero no con tanta... bueno, yo diría que prácticamente igual. En ambos casos se llega a la asíntota de aprendizaje. Quizá en el de Donna es más llamativo, porque se empieza desde un nivel prácticamente de cero. En el caso de Donna también esta tendencia es una tendencia prácticamente que diríamos de transición, ya que la tendencia se reduce a las primeras sesiones de la fase y luego ya se llega prácticamente al nivel de asíntota. Mientras que en el caso de Kelvin la tendencia es más gradual y se prolonga más a lo largo del tiempo en esta fase de tratamientos alternativos. Por otra parte, en el caso de PAM, en la fase de tratamientos alternativos y en el resto de fases no hay tendencias, los datos son muy estables, algo parecido ocurre aquí y también aquí. Sí vemos una tendencia decreciente en la condición de reforzamiento diferencial que está intercalada en esta subfase que diríamos de guía física. Lo vemos en los puntos cuadrados. Recordad que en un estudio de este tipo en el que tenemos varias condiciones experimentales, cada condición experimental viene identificada por un símbolo de dato concreto que nos lo podemos encontrar en varias partes del estudio. Por ejemplo, aquí vemos que el reforzamiento diferencial se utilizó en la línea base y vemos los cuadraditos, y también de forma alternativa o de forma alternante en la última fase del estudio en el que se estudiaba guía física. Lo vemos aquí. Bien, luego se nos pregunta en qué condición experimental de las fases de tratamientos alternativos hay más cantidad de conducta para los tres participantes. Bien, aquí realmente es difícil verdaderamente determinar esta pregunta, ya que ambas condiciones generan una cantidad muy elevada de conducta. Por ejemplo, en el caso de PAM, ciertamente es muy difícil determinar cuál de las dos genera más conducta. Esta conducta está en un máximo en ambos casos. En el caso de Kelvin, vemos que la estrategia que consistía en reforzamiento negativo diferencial, en extinción de reforzamiento negativo, esta estrategia que a veces se llama de mantenimiento de la cuchara, era más lenta, ya que si observamos los puntos de datos vemos que en general es más elevado el de guía física. Vemos que la guía física está encima del de mantenimiento de la cuchara, de extinción de reforzamiento negativo, en todas las ocasiones menos en 2, mientras que la condición de guía física está por encima del de mantenimiento de cuchara en prácticamente todas las ocasiones. Bien,
Por tanto, no podemos decir que el mantenimiento de cuchara genere más conducta, ya que hacia el final de la fase el nivel de conducta es igual, tanto para Kelvin como para Pam como para Donna. Recordad que este es un diseño de línea base múltiple entre participantes. Pero sí la efectividad parece ser más rápida de la guía física en el caso de Kelvin y un poquito también en el caso de Donna. Si os fijáis, en el caso de Donna se requieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesiones para llegar al máximo de conducta, o 8 para llegar a 2 ocurrencias del máximo de conducta, mientras que en el caso de Donna se requieren solamente 1, 2 y 3 o quizá 4 para llegar al máximo de conducta, aunque luego hay cierta variabilidad. Bien, en quinto lugar se nos pregunta si la variabilidad impide interpretar los resultados del estudio. Bueno, los resultados del estudio yo creo que se pueden interpretar con facilidad, a pesar de la variabilidad. La variabilidad es baja en todas las fases, quizá a excepción de la fase de tratamientos alternativos, pero tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de esta variabilidad es la tendencia ascendente que vemos en esta fase y por tanto no sería variabilidad. Si vemos a lo mejor que es difícil distinguir una fase, una condición de otra en la condición de tratamientos alternativos, pero esto es simplemente porque ambas condiciones, ambos tratamientos producen un nivel de efectividad parecido. También alguien podría decirnos, bueno, quizá este sea un caso de interferencia por tratamientos múltiples que a veces observamos en los diseños multielementos en los cuales hay efectos de la interacción de un tratamiento sobre otro y al final todo queda como muy poco diferenciado. Bueno, ese es un riesgo que existe, pero no tenemos detalles del estudio suficientes como para identificar si había aquí o no interferencia por tratamientos múltiples. Ya sabéis que bueno, la interferencia por tratamientos múltiples se puede combatir, por ejemplo, distanciando temporalmente una sesión de otra. No sabemos si los autores han utilizado ese tipo de estrategias en este caso. En último lugar, se nos pregunta en qué condiciones experimentales dirías que parece haber más cantidad de conducta. Perdón, eso ya lo hemos revisado. Bueno, perfecto, pues ya pasamos a al siguiente gráfico. Un gráfico en el que se nos presenta pues el número de reforzadores obtenidos bajo diferentes programas de reforzamiento en programas concurrentes y un programa individual para 4 adultos con discapacidad intelectual. Bien, pues pasamos a ver las preguntas que se nos hace sobre este gráfico. Además se nos da un pequeño enunciado. Se dice, este gráfico muestra la cantidad de reforzadores que varias personas con discapacidad obtuvieron a lo largo de diferentes fases. El acceso a los 2 reforzadores disponibles en una determinada fase, por ejemplo galleta dulce y galleta salada, está controlada por un mismo programa de reforzamiento de razón fija, que viene identificado en la parte superior de cada uno de los gráficos. Bien, y se nos hace una serie de preguntas. En primer lugar, identifica las condiciones experimentales. Bien, las condiciones experimentales pues son las identificadas en la parte superior, es decir, los programas de reforzamiento de razón fija, que varían para cada uno de los participantes. En este caso no podemos identificar cada trayectoria de datos con una condición experimental como si hacíamos en los diseños multielementos. Este no es un diseño multielemento, este sería un diseño paramétrico, ya que tenemos una variable independiente de carácter cuantitativo, que es el programa de reforzamiento de razón fija, que se puede dividir en varias subsecciones de esa variable independiente a fines de comparación. Bien, nos fijamos en este caso que las dos trayectorias de datos caen sobre la misma vertical o el mismo punto vertical del eje horizontal, del eje X.
eso nos está indicando que estamos ante dos variables dependientes diferentes que se registran en una misma sesión, en una misma situación. Recordad que el programa de este ejercicio, de este ejemplo, es un programa concurrente, por tanto tenemos acceso a dos posibles reforzadores a la vez. Y los autores están intentando ver qué cantidad de reforzadores se obtienen de uno y otro tipo cuando estos están bajo el mismo programa. Por tanto, tenemos dos variables dependientes, reforzadores o bebidas obtenidas a lo largo de la sesión o globos obtenidos a lo largo de la sesión en el caso de Elaine, ya que los reforzadores cambian de participante a participante. Pues bien, ahí tenéis las condiciones experimentales. La siguiente pregunta, identifica la variable o variables dependientes. Bueno, ya lo he dicho, eso ya está resuelto. En tercer lugar, identifica las fases del estudio en las que hay tendencia e indica si es ascendente o descendente. Bien, lo primero que vemos es que los datos siguen una estructura casi refleja, es decir, cuando uno suben, cuando los datos en un reforzador que tiene relativamente más preferencia suben, los datos supuestos bajan, ya que la cantidad de conducta que puede hacer el participante para obtener los reforzadores es finita, y si se dedica más tiempo a un reforzador, pues obviamente obtiene menos del otro reforzador. En el caso de Elaine no vemos tendencia hacia ninguna dirección, no hay una tendencia definida en ninguna de las fases. Lo mismo ocurre con el caso de Rick, está todo un poco más o menos al mismo nivel. En el caso de Elaine sí vemos ciertas tendencias, vemos una tendencia, aunque con mucha variabilidad, generalmente descendente para el número de reforzadores de palito salado y ascendente para el reforzador patatas fritas, tanto en la condición de reforzamiento de razón fija 2 como la condición de reforzamiento de razón fija 10. Y en el caso de Rick vemos una tendencia un poquito más clara quizá en la fase de reforzamiento de razón fija 5, que sería ascendente para el acceso a las galletas dulces y descendente para el acceso a las galletas saladas. Aparte de eso, es muy difícil identificar tendencias en otras fases del estudio. Por ejemplo, en esta fase de reforzamiento de razón fija 2 de Rick, sí alguien podría decir que hay una tendencia, aunque es muy local, es una tendencia de transición bastante local y no parece afectar a la totalidad de la fase. Se nos pregunta en el caso de Rick, que utiliza galletas dulces y saladas como reforzadores, identifica en qué fase del estudio se observa o no un efecto de preferencia. Bien, en preferencia entendemos más acceso a un reforzador determinado. Bien, pues es cuestión de ver el estudio, ver los datos. Por ejemplo, en la fase inicial de razón fija 1 no vemos un patrón claro de preferencia. En el de razón fija 2 sí parece que hay una preferencia general, sobre todo al final de la fase, hacia las galletas saladas. Pero es una preferencia moderada, ya que no vemos que haya una diferencia en número de reforzadores muy elevada. Vemos que esa diferencia es de 6 o 7 reforzadores. En el caso de razón fija 5 y 10 sí vemos un efecto de preferencia ya muy grande, en el que prácticamente toda la conducta se dirige hacia el acceso a las galletas dulces. Esto nos indica que las galletas dulces son reforzadores por los cuales el participante está dispuesto a trabajar más que por las galletas saladas. Se nos pregunta también en el caso de Rick, que aparece aquí en otra evaluación, cuando se comparan galletas dulces y el masajeador, ¿qué impacto tiene la variabilidad en la interpretación de los datos
y cómo caracterizarías el efecto experimental. La variabilidad realmente tiene poca importancia en este conjunto de datos porque vemos que hay muy poca variabilidad, ¿no? Hay muy poca diferencia en los datos de las variables dependientes a lo largo de las sesiones. Por otra parte, el efecto experimental, pues ¿cómo lo calificamos? Lo calificaríamos como ausente. No hay un efecto experimental definido, diferenciado en este análisis experimental o análisis paramétrico que se realizó con Rick. Sería un poco lo que habría que destacar en esa pregunta. Por último, se nos pregunta, ¿en alguno de los 4 casos estudiados se observa un efecto experimental no inmediato o demorado? ¿Cómo afecta la inmediatez del efecto experimental al estudio de la tendencia? Bien, sobre efectos demorados, ciertamente no vemos ningún caso claro aparte del el segundo estudio de Rick, en el que se ve un efecto que realmente tarda un poquito en establecerse en la condición o en la fase de razón fija 2, que sería el efecto de preferencia por la galleta salada. Esta no se establece esa preferencia hasta las fases finales, por tanto tenemos ahí un efecto de no inmediatez de la condición experimental. Y algo parecido, pero ya mucho más claro, ocurre en la situación de razón fija 5, ahora sí en dirección opuesta hacia la preferencia hacia la galleta dulce, que solo se establece pues pasadas 5 o 6 sesiones dentro de esa fase. Sería el único caso de efecto experimental demorado. ¿Cómo afecta la inmediatez al efecto experimental, del efecto experimental al estudio de la tendencia? Pues bueno, la tendencia puede tener algo que ver en las demoras del efecto experimental. No obstante, si la tendencia, si ya hay un cambio de tendencia de forma inmediata justo al inicio de la sesión, justo al inicio de la fase, no diríamos que el efecto experimental está demorado. Lo que está demorado es alcanzar la asíntota del efecto experimental, pero el efecto experimental no sería demorado. Aquí vemos que hay un efecto de carry over, o un efecto de arrastre, según como lo queramos traducir, que sería el efecto que consiste en la continuidad del efecto experimental de una fase previa en una fase ulterior. Y eso sí se puede caracterizar también como una falta de inmediatez del efecto experimental. Si os fijáis, el efecto es durante las 4 o incluso 5 primeras sesiones de esta fase es prácticamente el mismo que se había establecido en la fase anterior. Y solo es a partir de este punto aproximadamente cuando ya empezamos a observar las tendencias. Bien, yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta como posibilidad, ya que el análisis visual no es una ciencia matemática. Aquí podemos decir que hay una tendencia descendente y aquí una tendencia ascendente, pero también podemos decir que hay un posible efecto de carryover y que hay un posible falta de inmediatez en el efecto experimental que se prolonga en las primeras sesiones. Todas esas 3 aseveraciones serían compatibles con los datos que vemos, ya que hay cierta variabilidad que nos impide decir que la tendencia hay un cambio de tendencia inmediato al comenzar la fase, ya que vemos que hay variabilidad, los datos suben, luego bajan, luego vuelven a subir. No hay una continuidad en la tendencia que nos permita un poco indicar que esto se trata de un cambio de tendencia y no de un efecto de arrastre o de una falta de inmediatez del efecto experimental. Bien, pues con eso dejamos resuelto el tercer ejercicio, pasamos al cuarto ejercicio.
En este caso vemos el porcentaje de intervalos de conducta estereotipada mantenida por el escape de las exigencias de tarea en 4 alumnos de educación especial durante la línea base y el tratamiento, en el que se les enseñaba una respuesta alternativa, una respuesta, un mando, ayúdame, para obtener asistencia con una tarea. Las barras sombreadas representan la utilización de los alumnos de la respuesta alternativa, la respuesta ayúdame. Bien, como variable dependiente, pues tenemos porcentaje de intervalos. Se trata de un registro de intervalos de varias conductas, ya que se trata de un estudio de línea base múltiple entre participantes. Bueno, pero sin adelantarme a los hechos, voy con las preguntas. Las preguntas son: identifica el diseño del estudio, pues ya lo tenéis, línea base múltiple entre participantes. Identifica las condiciones experimentales, en este caso coinciden con las fases, serían las de línea base y las de tratamiento. En cuarto lugar, identifica las fases del estudio en las que hay tendencia e indica si es ascendente o descendente. Esta pregunta tiene un poco de truco porque ninguna de las fases del estudio presenta tendencia. Los datos son bastante estables en todas las fases del estudio, en todos los participantes. En quinto lugar, se nos pregunta: ¿dirías que la variabilidad impide la observación del efecto experimental en algunos casos? Bueno, sí es cierto que hay alguna variabilidad en el caso, por ejemplo, de Bob, o en el caso de Len, vemos cierta variabilidad, pero el efecto experimental se observa perfectamente, ya que la intervención reduce la conducta prácticamente a cero en casi todos los casos. Por tanto, prácticamente no se solapan, no coinciden los rangos de variabilidad entre las fases de línea base y de tratamiento. Así que ciertamente no podemos decir que la variabilidad nos impida en modo alguno descartar el efecto experimental en ninguno de los casos. Dirías, en último lugar se nos dice: ¿hay alguna fase del estudio en la que sería desaconsejable estudiar el nivel de conducta? Bueno, ya sabéis que para estudiar nivel de conducta tenemos que tener un nivel de respuesta bastante estable, o una fase lo bastante prolongada como para poder documentar esa variabilidad, si existe, documentar si es regular, si se va a transformar en una tendencia, si se va a estabilizar. Eso yo creo que los autores lo han hecho en todas las fases, a excepción de la línea de base de Jim, en la que únicamente tenemos 4 puntos de datos y por tanto es difícil determinar cuál es el nivel de conducta. Sabemos que el nivel es superior al que luego vemos en tratamiento, ya que todos los puntos de datos son considerablemente superiores a los que vemos en la fase de tratamiento, pero es difícil determinar dónde está el nivel de conducta, ya que solo tenemos 4 puntos de datos y con bastante variabilidad. Bien, pues con eso resolvemos este escenario y pasamos ya al último. Se nos dice en este escenario: responde a las siguientes preguntas relativas al gráfico superior. Las abreviaturas LB pues hacen referencia a línea base y RND a reforzamiento negativo diferencial. Este gráfico, ahí tenéis la referencia del que está sacado, representa conductas disruptivas y de seguimiento de instrucciones en una niña de 5 años en línea base y en 2 condiciones de reforzamiento negativo diferencial, en que se reforzaban conductas alternativas, ya sea la de comunicación o de seguimiento de instrucciones. No sabemos qué estimulación aversiva se retiraba de forma contingente a la producción de la conducta alternativa, pero bueno, para eso habría que leer el estudio. Pero a efectos del análisis visual no nos importa. Pues bien, vamos a ir respondiendo las preguntas. En primer lugar, se nos dice: identifica el diseño del estudio.
Bien, en el diseño vemos que hay una reversión a línea base, por lo tanto hablaríamos de un diseño de reversión. No obstante, hay que decir que es un diseño de reversión, aunque hay una reversión a línea base. Es un diseño de reversión en el que las fases de tratamiento no son idénticas, ya que hay un cambio en el programa de reforzamiento negativo diferencial, ya que en uno se refuerzan negativamente las conductas de comunicación y en otro las de seguimiento de instrucciones. Pues bueno, habría que indicar que es un diseño de reversión tipo ABAB, pero con esa salvedad de que las dos condiciones de tratamiento no son idénticas. Se nos dice identifica las condiciones experimentales. Bueno, ya las hemos dicho, fundamentalmente las dos variaciones de reforzamiento negativo diferencial. En cuarto lugar, se nos dice cómo afecta la tendencia de conductas disruptivas en la línea base inicial a la interpretación de los datos. Si os fijáis, hay una tendencia ascendente de la conducta disruptiva, del problema de conducta, y no nos importa, es decir, la respuesta sería que no afecta, ya que esa tendencia va en dirección contraria al efecto esperado del tratamiento, que es un efecto de reducción, un efecto reductivo. Y por tanto no se solapan los efectos del tratamiento con el posible efecto de alguna variable no controlada que pueda estar causando esa tendencia ascendente durante la línea de base. En quinto lugar, se nos pregunta cómo afecta la tendencia de conductas de seguimiento en la línea base inicial a la interpretación de los datos. Pues igual, o sea, la tendencia tiene una dirección opuesta al efecto esperado del tratamiento y por tanto no nos interfiere con el proceso de interpretación de los resultados. En sexto lugar, se nos pregunta, ¿impide la variabilidad interpretar los resultados del estudio en la fase de reforzamiento negativo diferencial? En la segunda fase de reforzamiento negativo diferencial. Bien, sí hay cierta variabilidad aquí en las sesiones iniciales que verdaderamente impedirían interpretar los resultados, ya que vemos que está todo como muy solapado y una variabilidad de un rango considerable, aunque estos son respuestas por minuto, pero bueno, que van desde 0 hasta casi 4 respuestas por minuto. Pero no nos importa, ya que los autores han prolongado esa fase lo suficiente como para alcanzar un nivel cercano al estado estable, aunque aquí hay cierta variabilidad, pero si nos fijamos ya hacia el nivel de la fase, la variabilidad es muy pequeña y la diferenciación de las dos conductas está muy clara. Añado aquí que la variable independiente es solo una durante toda esta fase, o sea, aunque tenemos dos trayectorias de datos, hay una sola condición experimental que es reforzamiento negativo diferencial. Aquí tenemos dos trayectorias de datos que corresponden a dos variables dependientes. Hay dos variables dependientes. Una es la conducta disruptiva medida en respuestas por minuto y la otra es las conductas de seguimiento medida en porcentaje de instrucciones seguidas. Algunos preguntaréis, bueno, ¿por qué se utilizan dos dimensiones diferentes? Bueno, porque cada variable dependiente corresponde con una dimensión diferente. La conducta de seguimiento, al estar controlada por la presentación de la instrucción, es decir, una conducta que está bajo una operante restringida, pues se representa mejor o se refleja mejor con una variable dependiente de porcentaje de ocurrencia, en este caso porcentaje de instrucciones seguidas. Bien, sigo con la última pregunta. La falta de estabilidad en los datos en la segunda fase de reforzamiento negativo diferencial puede caracterizarse mejor como un efecto de variabilidad o como un efecto de tendencia. Bien, esta pregunta yo creo que habría que contestarla en el sentido de variabilidad, ¿no? Se están refiriendo nuevamente a este segmento de la fase, ya que no tenemos una dirección clara de la conducta, sino más bien unos
altibajos de un rango muy elevado. Es decir, tenemos si nos fijamos, por ejemplo, en las conductas de seguimiento, tenemos una elevación de estas, luego una degradación de estas y luego una nueva elevación de ellas a un rango muy elevado, pero similar al pico que habían alcanzado anteriormente. Por tanto, no podríamos hablar de tendencia en esta fase inicial o en este estadio inicial de la fase en el que vemos una gran variabilidad. Bien, podríamos decir que hay una tendencia local aquí, pero ya que las tendencias locales, ya que es muy difícil asociarlas a una manipulación concreta, normalmente nos debemos de ser comedidos en la interpretación de las mismas. Tendencias locales tiene sentido interpretarlas cuando están hacia el inicio de la fase. ¿Por qué? Porque puedes asociarlas a que has introducido la variable independiente. Aquí pues no sabemos muy bien a qué asociarlas y por tanto tendría más sentido interpretarlo en el sentido de variabilidad. Si os sirve de regla, yo diría que la variabilidad es todo aquello que no es una tendencia que o bien está presente al inicio de la fase o bien está presente a lo largo de toda la fase o a lo largo de gran parte de la fase. Bien, pues con esto y un bizcocho concluyo en la revisión de estos ejercicios de análisis visual. Espero que hayan sido de interés. Gracias.